Lo más importante es la práctica social, el trato social de cada día. Si un joven no lo aprende hoy día, es difícil que lo pueda poner en práctica mañana. Las personas que viven en situación de pobreza y en exclusión social deberían tener el mismo lugar que tenemos el resto de los ciudadanos. Bueno, hablar de pobreza es bastante restrictivo de como la definimos tradicionalmente. Mejor hablar de exclusión social. La exclusión social abarca la pobreza material o la pobreza de carácter económico, pero también abarca otras dimensiones que son fundamentales para definir pobreza en el Chile de hoy. Pobreza son personas que no tienen las oportunidades de poder desarrollar sus capacidades naturales para poder efectivamente salir de las condiciones adversas en que viven. Están privados de libertad, ya sea por las escasas oportunidades educacionales que tienen, por los bajos salarios que tienen, por el mal acceso a la salud que tienen o por los sectores segregados donde han sido llevados a vivir. El Estado de Chile ha generado políticas públicas para subsanar de manera parcial y muy focalizada algunas de las dificultades que vive el país, pero ha tenido mayores adversidades para poder generar políticas universales que permitan efectivamente ejercer los derechos de parte de las personas. Algo de eso se ha ido construyendo hoy día en salud, pero no así en vivienda. La vivienda ha sido un factor determinante hoy día de la exclusión social, de la marginalización de Chile. La gran mayoría de las personas que hoy día viven en las viviendas construidas por el Estado fueron llevados a la periferia de la ciudad, generando guetos de pobreza y causando un daño tremendo a esas familias y a esas comunidades. Vivían integrados en pobreza, pero integrados. Hoy día viven, ¿no es cierto?, en una vivienda sólida, desintegrados y en condiciones de seguridad muy malas. Esa es una política pública desintegradora. Producto de eso también se ha generado una política pública en educación que ha segmentado la educación, que ha generado guetos educacionales y que ha llevado una mala calidad educacional para los sectores de pobreza. El Estado tiene que asegurar ciertos niveles mínimos de prestación de servicios para asegurar los derechos, el ejercicio de los derechos de las personas. Y hay que fijar esos umbrales. En salud algo se ha avanzado al respecto, algo se está avanzando hoy día también en educación, pero mientras no se aborde el tema de la integración social en educación, va a ser muy difícil seguir avanzando. Y muy poco se ha avanzado en vivienda. En vivienda se ha avanzado en la construcción de casas, pero no en el asegurar que la vivienda es una política pública que te permite integrarte socialmente. No solamente te provee un techo, sino que es un factor de integración. Y también muy poco se ha avanzado en términos salariales. Se ha preferido tomar el camino de los bonos, de las transferencias económicas directas y no del asegurar un salario justo que permita a las personas vivir con dignidad. Un joven en el Chile de hoy tiene quizá un desafío distinto al que tuvimos nosotros cuando teníamos la edad de estos jóvenes. En nuestra época el desafío mayor fue recuperar la democracia. También trabajar para superar la pobreza, para disminuir la desnutrición infantil, la mortalidad infantil y para asegurar el acceso de todos los niños a la estructura escolar. El desafío de hoy día, en términos bien amplios, es un desafío de justicia, de igualdad. Esa búsqueda de la igualdad por lo menos implica tres compromisos muy grandes. Uno de ellos es que tú te vincules dignamente con las otras personas, que tengas una mirada igualitaria acerca de las otras personas. Esa mirada igualitaria no es de fácil construcción. Tenemos un cúmulo de prejuicios muy grande, especialmente entre los jóvenes chilenos, hacia otros grupos sociales, y eso, por supuesto, es parte de las grandes dificultades y adversidades que tenemos que enfrentar. Una primera cosa es reeducar la mirada, entonces. El joven tiene que reeducar la mirada vinculándose con las personas que están hoy día sufriendo la exclusión social. Segundo, al reeducar la mirada tiene que establecer relaciones de dignidad. Esas relaciones de dignidad implican el reconocimiento del otro como un igual desde el punto de vista práctico, que efectivamente yo quiero para el otro lo que quiero para mí y que entiendo que esto es una construcción colectiva. Ese es un trabajo también de alta complejidad porque nos cuesta mucho renunciar a los privilegios que tenemos muchos de nosotros y esos privilegios a veces se toman como derechos frente a los no privilegios de los demás.
y terminamos ahogando a los otros, exigiendo nuestros propios derechos, manteniendo nuestros privilegios y, por supuesto, causando un daño tremendo a los demás. Una demostración de ello es la cada día menor participación de la Iglesia Católica en la educación de los sectores populares y la presión que ejercen los sectores medios y los sectores altos para esa educación católica, lo que hipoteca la participación de la Iglesia Católica en los sectores más pobres y excluidos de Chile. Y lo tercero es que un joven de hoy día tiene que colaborar con políticas públicas y con prácticas sociales que aseguren la justicia. Miradas, relaciones y prácticas. Lo tercero son las prácticas. Y esas prácticas, ¿qué es lo que implican? Modificar primero mi estilo de vida. Tener un estilo de vida que esté más cercano a mis ideales, a mis valores. Implica que las acciones sociales que yo realice desde una ONG, desde una fundación, desde una corporación y por supuesto una vez trabajando del Estado o de la empresa privada, tengan como umbral la justicia social y no solamente el beneficio personal o el placer de poder servir a otro o a lo mejor el prestigio. Y allí, por supuesto, implicaría eso modificar muchas políticas. Una de ellas es la primera que yo creo que hay que modificar con mucha energía, es la política habitacional. Nadie quiere vivir hoy día al lado de los pobres en Chile. No existen personas que quieran vivir al lado de los pobres, ni menos los jóvenes. Los jóvenes en los estudios de discriminación, frente a los cuales más tienen discriminación es justamente frente a los pobres. Y muchos de ellos son voluntarios de las mismas personas. Entonces es bien insólito, bien contradictorio. Y allí comienza, ¿no es cierto?, primero por un deseo auténtico de querer vivir junto a las personas en situación de pobreza y comenzar a cambiar así esta política habitacional que nos ha llevado a dividirnos, a segregarnos, a excluirnos. Y lo segundo es el asegurar salarios dignos que permitan a las personas vivir, ¿no es cierto?, aprovechando sus ricas capacidades y las oportunidades que brinda la sociedad. Eso implica también una renuncia. Y esa renuncia, si no la hacemos desde ahora, muchos de los profesionales jóvenes van a sentir un derecho, el tener salarios que son 10 o 15 veces superior al de operarios que trabajan en la misma empresa donde ellos están, y no van a querer renunciar a esos beneficios, tratando, ¿no es cierto?, de tener un salario más justo para aquellos mismos empleados que trabajan en sus empresas y que les permiten ganar, ¿no es cierto?, lo que ganan los dueños de las empresas o los socios de las empresas. Ese cambio cultural también es muy radical, y si los jóvenes no se movilizan para eso, no van a querer también privarse, ¿no es cierto?, de esos privilegios que les ha dado el haber estudiado, el haber provenido, ¿no es cierto?, de familias de clase alta o de clase media, o el tener determinados apellidos. Esas dos renuncias son extremadamente importantes. Y por último, a los jóvenes les diría, desde hoy día comiencen a poner en práctica la justicia social. La justicia social es igual que un músculo. Si tú no lo desarrollas, es muy difícil poder después ponerlo en práctica en tu ejercicio profesional. El padre Hurtado decía que más que un montón de contenido, de ideas, de ideologías que te pueden enseñar, lo más importante es la práctica social. La práctica social, el trato social de cada día. Si un joven no lo aprende hoy día, es difícil que lo pueda poner en práctica mañana. Las personas que viven en situación de pobreza y en exclusión social deberían tener el mismo lugar que tenemos el resto de los ciudadanos. Hoy día no lo tienen. Y de hecho muchas veces cuando se aplican políticas para ellos se les dice que se conformen con lo que se les entrega. Antes no tenían lo que tenían. Recuerdo la frase de Darwin cuando llegó a Chile y dijo que el campo chileno era tan rico, tan hermoso todo lo que se producía en el campo, pero que los pobres trabajadores de ese mismo campo terminaban comiendo solo habas. O sea, vivían en una condición, ¿no es cierto?, de mucha pobreza. Para un joven contemporáneo, para la sociedad deberían tener el mismo lugar los más pobres, pero para un joven contemporáneo, para que eso ocurra, para superar la desigualdad, para esos jóvenes debería ser prioritario el trabajo con las personas en situación de pobreza y exclusión. Y existe el fenómeno en Chile hoy día que por la presión de la clase media, al final los más pobres o los más excluidos van a terminar siendo olvidados. Van a ser menor en cantidad, van a ejercer menor presión, van a ser más marginales y al final, ¿no es cierto?, va a venir la tiranía de la clase media, que va a ser tan dramática como lo fue la tiranía de la clase alta, porque al final, ¿no es cierto?, un grupo de personas no va a querer vincularse con la pobreza, no va a querer vincularse con los inmigrantes, no va a querer vincularse con los excluidos. Y esa va a ser tarea de los jóvenes, el revincularse con ellos. Y existe un gran gozo en esa oportunidad de vincularse con ellos. A mí me ha parecido en el último tiempo cuando he hablado con los jóvenes que hay dos roles que ha costado que los jóvenes asuman con contundencia en el Chile de hoy. El primer rol es
la excelencia en la formación. No podemos tolerar profesionales mediocres. Eso no significa que yo sea a lo mejor el mejor alumno de mi sala. Puede ser que sea un alumno regular, pero cuando me toque ejercer como profesional, tengo que hacerlo con excelencia. Y la excelencia implica un alto compromiso, una alta responsabilidad. Yo no puedo ser un profesional que a las personas en situación de pobreza los sirva con una calidad Z y a las personas en situación de riqueza los sirva con una calidad A. No puedo ser el día de mañana un profesor, un médico, una enfermera, una doctora, una abogada, un ingeniero comercial, que a lo mejor haga mi trabajo, ¿no es cierto?, con mucha rigurosidad, cuando se me compensa mucho materialmente desde la empresa privada, pero lo haga con muy poca rigurosidad cuando se me compensa menos desde el sector público o del sector social. Entonces lo primero es esa formación con rigurosidad, algo que es escaso hoy día en Chile, algo que muchas veces los jóvenes lo ven como un privilegio, o sea, no lo ven como un privilegio el estar estudiando, sino lo ven, ¿no es cierto?, como algo que se le debe entregar desde la sociedad, pero para lo cual ellos no deben hacer un alto sacrificio. Y lo segundo es que en las opciones de vida los jóvenes deben construir un estilo de vida distinto. El estilo de vida que se ha construido en Chile de parte de los profesionales no resiste nuevas generaciones. Va a ser muy difícil sostenerlo, porque va a llegar una nueva generación que va a exigir mayor igualdad. Y esa mayor igualdad, por supuesto, que implica renuncia. Implica que los recursos los debemos compartir más. Hoy día tenemos $18.000 de ingreso per cápita. Si uno repartiera eso entre todos los habitantes de Chile, nos sobrarían los recursos en todas las familias de Chile, pero no está repartido así, está repartido de una manera muy injusta. Y los jóvenes profesionales que vienen de sectores populares, de sectores medios, sectores altos, pueden seguir el día de mañana, cuando ejerzan su profesión, replicando la misma desigualdad y la misma injusticia.